Segunda forma que Dios ocupará para traer nuestra atención. Cuando Dios da una palabra a otra persona y la persona viene directamente y personalmente a hablarnos, a revelarnos lo que Dios nos manda a decir. Y esto lo vamos a mirar ahora con David. ¿Qué había hecho David? Bueno, pues nada más y nada menos, había adulterado, había engañado y había asesinado. Tres cosas había hecho David. Le quitó la mujer al soldado Urías, ocultó su pecado, tramó la muerte de Urías para quedarse con la mujer. Y por un tiempo David se quedó agachado como el conejo, hermanos, para que no se divulgara su pecado. Quiso esconder el pecado, quiso ocultar la maldad. Y David estaba confiado de que nada sucedería. David estaba seguro de que nadie se enteraría, hermanos. Y seguramente Dios, de alguna forma Dios le haya hablado a David. Pero David, hermanos, como que quiso cerrar su corazón. Y como la Biblia da testimonio, que después que David peca, dice que David cayó. Y eso lo vamos a mirar rápidamente. Salmo 32, si no mal recuerdo, vamos a mirar. Y se aplica claramente este ejemplo, hermanos, con lo que estamos hablando, de cómo Dios va a atraer nuestra atención de la manera que sea, para apartarnos de la maldad y evitar juicio o desgracia. 3, mire. Mientras callé, mientras guardó silencio, David pecó. Era grave su pecado. De alguna manera Dios quizá estuvo tratando personalmente con él, porque déjame decirte que cuando el creyente peca, hermanos, lo primero que Dios hace es que trata directamente con su conciencia. Antes de que Dios mande un profeta, antes de que alguien venga y saque tus trapitos al sol, antes de que venga alguien y te señale, o personalmente vaya y te diga, arrepiéntete. Antes de que llegue eso, Dios trata personalmente con uno, la conciencia. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no le hacemos caso a la conciencia? Y no pedimos perdón, y no nos apartamos del pecado, y seguimos en el pecado, y el Espíritu Santo hablando a la conciencia. Está mal, no lo hagas, es pecado, es pecaminoso. David, hermano, pasó por esa situación en la que muchos creyentes han pasado, que pecan, y en lugar de que corran arrepentidos confesando su pecado a Dios, haciéndole caso a la conciencia, en lugar de hacerle caso a la conciencia, se quedan quietos, no dicen nada, no se arrepienten, tratan de tapar el pecado, tratan de ocultar lo malo, hermanos, y aún añaden más necedad, practicando todavía aquello sabiendo que está mal delante de Dios. David pasó por ese estado. Cayó, no dijo nada, se guardó aquello. Pero mire cómo le fue. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Mire, léalo por favor, ¿qué dice? Mientras no confesó su pecado, físicamente se empezó a enfermar. ¿Cuántos creyentes enfermos físicamente, hermanos, por causa de pecados no confesados? Dicho sea de paso, este es un paréntesis dentro de la enseñanza. Amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermanos, sentía debilidad en su cuerpo. Internamente los huesos le dolían, hermanos. A lo mejor hasta se sintió mal, se sintió enfermo, débil, le dolían las coyunturas, qué sé yo, los ligamentos. Algo en su cuerpo empezó a provocarle algún tipo de reacción. El pecado empezó a provocar una reacción en su cuerpo, en sus huesos, en mi gemir todo el día. Oye, qué desgracia, hermanos.
¿Por qué no gemía de arrepentimiento? Se estaba lamentando. Ay, estoy mal, no lo tengo que hacer. ¿Por qué lo hice? Pero no sacó a Betsabé de su vida. Se la llevó al palacio y la tomó como mujer. Amén. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Mientras cayó, él entró en un estado, hermanos, donde no podía oír. Escuche por favor. Entró en un estado donde personalmente, directamente no podía oír con claridad la voz de Dios. Y es lo que le pasa al pecador, es lo que le pasa al creyente cuando peca. El creyente cuando peca, hermanos, necesita que alguien lo restaure, porque por sí solo no se va a restaurar. Porque en el momento que peca, hermanos, se entristece al Espíritu Santo y el pecado lo envuelve, lo entorpece, lo ciega. Y si antes podía oír con claridad la voz de Dios, ahí va a perder temporalmente, quizá pierde esa capacidad de oír temporalmente, directamente, personalmente la voz de Dios. Eso fue lo que pasó con David. Dios tuvo que mandarle un profeta. Vamos a ir a 2 de Samuel 12:1. 2 de Samuel 12:1. Mire. Y mire cómo le habló Dios a David. Le habló en un lenguaje que David comprendía perfectamente. A mí me sorprende, hermano. Mira, si hay algo que Dios tiene es que te sabe llegar. Tiene tacto para hacerlo. Te sabe llegar, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Natán hubiera llegado? Pecador, hey, adúltero, arrepiéntete. David no lo hubiera aceptado. David lo hubiera rechazado. A lo mejor hasta lo hubiera mandado a matar. Era el rey. O quizás meterlo a la cárcel. Mira la manera de cómo Dios, tratando con David para llamar su atención y hacerlo razonar, hacerlo entender. Amén. Quiero que entendamos esto, y esto lo digo desde una perspectiva pastoral, porque muchas veces, hermano, hermano comete algún error, y cuando no tenemos la perspectiva pastoral, lo primero que decimos, no, ese hermano tiene que ser disciplinado. Oye, si le hablo de disciplina, anda mal de su entendimiento, quizá le está fallando a Dios, el diablo lo trae cegado, y si todavía yo le pongo un garrotazo, todavía lo mato. Amén. Es ahí donde entra la sabiduría de Dios, hermanos. Mira la manera tan sabia en la que Dios tuvo que tratar con David para hacerlo entender de que estaba mal, de que se tenía que humillar y de que tenía que pedir perdón. Mira cómo llegó Natán. Dios le dio un tremendo discernimiento a Natán. Aquí yo miro, Natán era un profeta, hermano, y muy diferente a como quizá nosotros hubiéramos llegado. Hey, tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes viene juicio de Dios. Muy distinto, hermanos. Ahora, no estoy diciendo de que Dios no hable así. Claro que Dios habla así también. Pero tenemos que de saber, tenemos que tener el discernimiento, hermano, para saber y decirle, Señor, bueno, ya me revelaste que tal hombre anda en pecado. Tenemos que tener la gracia para saber decírselo, para saber hablarle. ¿Cuál era la condición de David? Adulterio, mentira, asesinato. Era grave la situación. Y para colmo, David no quería reconocer su pecado. No quería humillarse. No quería pedir perdón. Estaba aferrado a que no iba a decir nada. Cayó. Mientras callé, entonces Dios
le manda a Natán, porque David había cerrado su espíritu a la voz personal de Dios. David había cerrado su entendimiento, hermano, al grado de que Dios no podía directamente tratar con él. Y fíjese que me ha pasado también eso. Hay personas que uno les dice y no entienden. Yo le digo, ¿sabes qué, mi esposa? Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no les voy a decir nada, voy a dejar que Dios trate con ellos. Y créanme, no están aquí, no son ustedes, ninguno de ustedes, por ninguno de ustedes he dicho esta oración, ténganlo por seguro. Pero yo sí he orado esto, por algunas personas de aquí, he orado a Dios esta oración y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Por algunas de las personas que se congregan aquí, no están aquí, pero por algunas personas que se congregan aquí, yo le he dicho, Señor, yo les he hablado, los he visitado, les he hablado con la palabra, no hacen caso. Si realmente son tus hijos, tráelos con vara. Si realmente son tus hijos, tráelos con vara. Es mejor que tú los traigas con vara a que se pierda su alma y condenación. Ahora, ¿por qué he orado de esta manera? Porque la Biblia dice que al que Dios toma por hijo, lo corrige. Y yo le digo, Señor, ya no puedo hacer nada. Yo ya, como pastor, yo ya he cumplido, ya he intentado hablar, razonar, les he dicho, les he hablado, no me hacen caso, Señor. Son tus hijos. Si son tus hijos, trata con ellos, tráelos con vara. Y yo aplico el argumento, este argumento que la otra vez le comentaba yo en otra oración. Porque cuando a mí mis hijas no me hacen caso, y cuando eran pequeñas y no me hacían caso, ¿qué hacemos nosotros los padres? Se quita uno el cinturón y van hasta corriendo. Amén. Iban hasta corriendo. Amén. Ahora, David había llegado al punto, y es grave esta situación, hermanos. Que David llegara hasta este punto es grave. Donde Dios ya no podía tratar directamente con él. Su corazón se había cerrado, imagínense, había adulterado, había mentido y había provocado la muerte de una persona. ¿Cómo creen que estaba la conciencia de David? Yo creo que David había llegado al punto donde él pensaría que ya no tenía perdón de Dios, hermanos. Era lo más seguro que David decía, ya no tengo perdón de Dios. Le quité la mujer a Urías. Lo mandé a matar a propósito para que no descubriera que me acosté con ella. Imagínense, hermano. Él estaba cerrado. Entonces, ¿de qué manera Dios podía tratar con él? Enviándole a una persona externa. Pero esa persona no podía llegar golpeadamente a hablar con David. No podía llegar así violentamente. Hey, David, Dios me dijo que tú adulteraste. Eres un pecador. David, te tienes que arrepentir. David, te vamos a disciplinar. No podía llegar así, hermanos. Ahora, no estoy diciendo y no quiero que se malinterprete de que estoy en contra de que se le discipline al pecador. Claro que se le tiene que disciplinar, hermanos, pero primero hay que ganárselo. Ya después que reconozca su pecado y llore en el altar, ahora sí, mi hermanito, ¿sabes qué? Te la vamos a aplicar. Pero eso después. Amén. Te la vamos a aplicar. Amén. Pero tú no puedes llegar con una persona, con un creyente, hermano. Te vengo a decir que ya me enteré que fallaste y te vamos a poner 1 año de disciplina. Lo matas. Lo matas. Amén. Hay que saber cómo tratar con esas personas. Ahora, mire el ejemplo. Ya le mostré el estado o el contexto en que David estaba metido, hermano. Era grave. Y mira cómo llega Natán. Jehová envió a Natán, Yahvé envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: mire, David, había 2 hombres en una ciudad,
el uno rico y el otro pobre. Versículo 2. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El rico era David. Numerosas ovejas y vacas, pues eran todas las mujeres que tenían en el palacio. Miren la sabiduría de Dios, Dios le habló a David en su propio lenguaje, porque David era de campo, David era pastor. Le dio agua de su propio chocolate. ¿Para qué? Para que cayera rendido, para que cayera arrepentido. El propósito era de que David se arrepintiera, reconociera su pecado, que fuera humilde, que entendiera que había fallado, pero que había perdón. Ese era el propósito. Y le habló en su lenguaje. Versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El pobre representa a Urías. Amén. Y la corderita pues era Betsabé, la única mujer del soldado, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, se la quitó injustamente. Ya ahí Dios ya bien, a esas alturas Dios ya había enganchado a David. Amén. Y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Esta es la sabiduría de Dios, hermanos. Dios a los líderes, a los pastores, a los diáconos, nos da esta clase de sabiduría, hermanos. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Imagínense, hermano, qué injusto haya dicho David, teniendo tantas ovejas y vacas, ¿cómo se atrevió a quitarle la única corderita que tenía aquel hombre pobre? Pobrecito, esto es injusto. Y dijo a Natán: vive Yahvé, que el que tal hizo, él solito se echó la soga al cuello. Vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de muerte. Quizás estuvo a punto de tráigamelo para que de una vez le aplique la justicia. Versículo 6, mira. Dios desarmó a David, hermanos. Lo desarmó. Lo desarmó. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa era la ley antigua. Cuando alguien robaba, tenía que devolver 4 veces tantos, el costo, el valor de lo robado. Por eso Zaqueo dijo: si alguno es robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa era la ley de Dios. Robaste algo, tienes que pagarlo 4 veces tanto de su valor. Amén. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: mire, tú eres aquel hombre. David, tú eres ese hombre que robó la corderita. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire cómo Dios habla. No condena primero. Y esto va para los que profetizan. No condena primero. Te hace razonar, te hace entender, te hace ver dónde estabas, la posición que tenías, la autoridad que tenías, el lugar que ocupabas, la distinción que tenías. Te hace ver primero lo que eras, lo que perdiste y dónde te encuentras. Y ahí se aplica el propósito de la profecía que le mostraba hace rato a la hermana: edificación, exhortación y consolación. Porque no nada más es profetizar.
No nada más es condenar por condenar. No nada más es enjuiciar por enjuiciar. No. Mire, está viendo cómo Dios habla, cómo Dios está tratando a estas alturas, hermano. David estaba desarmado. ¿Qué podía hacer David? Él mismo lo había dicho: ese hombre tiene que morir. ¿Qué creen que habrá dicho David en ese momento? Trágame tierra otra vez. Pero en lugar de que Dios lo sentenciara, le dice: David, yo te ungí por rey sobre Israel. David, tú eras un rey. David, te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y te di la casa de tu Señor. David, todo esto tú tenías. Todo esto estaba a tu disposición. Las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Seguramente no se lo añadieron. Seguramente no se lo añadieron porque fue probado y reprobó, cayendo en tentación. Pero ya le habían dado todo eso. ¿Qué hubiera pasado si David no le hubiera fallado a Dios, hermano? Mire la promesa: te habría añadido mucho más. Y ahí todavía no hay reprensión. Ahí ya Natán está profetizando de parte de Dios. En la parábola que Natán agarró de la corderita, está hablando, hermanos, en la sabiduría de Dios. Está hablando con el don de la sabiduría de Dios. La parábola, lo primero que habla del ejemplo de la corderita, del pobre, del rico, hermanos, es la sabiduría de Dios. Se le llama don de sabiduría, se le llama palabra de sabiduría. Pero aquí Natán ya está profetizando directamente de parte de Dios. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que no lo está condenando todavía. Ahí todavía no lo está condenando. Le está diciendo: todo esto tenías, y todo esto hubiera hecho por ti. Ahora vamos a seguir leyendo a ver hasta dónde nos lleva la historia. Y yo creo que me voy a quedar solamente con estos dos ejemplos. Amén. Hay muchos ejemplos, en otro devocional se los voy a enseñar, sigo enseñando. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé? ¿Qué les dije? No le hizo caso a Dios. Es que llega un punto, hermanos, y qué peligroso es que podamos llegar a ese punto donde Dios nos esté hablando directamente, personalmente, directamente y personalmente. Hagamos esto. Así hay muchos hermanos en la congregación. Así ahora mismo aquí en Roca Salvación, así hay algunos hermanos que Dios les está hablando directamente, les está hablando directamente, les está hablando directamente, y no hacen caso. Y no hacen caso. Y no hacen caso. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con ellos? Lo de la piedrecita, lo del sueño, lo de David enviándole a alguien personalmente, directamente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando un creyente peca y comete maldad, es porque, hermanos, cerró sus oídos a la voz de Dios. Yo estoy seguro que antes de que el creyente peque, antes de que todo creyente llegue a cometer pecado, algún creyente llegue a cometer pecado, yo estoy seguro que de alguna manera Dios lo previno antes. Estoy seguro que de alguna manera Dios le habló. Estoy seguro que de alguna manera Dios le advirtió. Pero cuando no se hace caso a la advertencia, cuando omitimos a la voz de Dios o ignoramos la voz de Dios, es cuando viene la acción pecaminosa. A Urías Eteo heriste esa espada. Tomaste ahí está mira el proceso de la profecía. Mire cómo fluye la profecía. Aprendas esto, por favor, hermano. Hermanas que profetizan, hermanas que tienen el don de profecía, usted que ha profetizado, mire cómo fluye el don profético.
Ahí ya Dios está reprendiendo a David. Primero le dice: tú eras el rey, te ungí, te di la oportunidad, te di casas, te di reino, te di ciudad, te di muchas bendiciones y te hubiera dado mucho más. Después que Dios termina de señalarle a David lo que era, aquí le empieza a reprender su pecado. A Urías Eteo, ahí empieza la reprensión. A Urías Eteo heriste esa espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Ay, Dios mío, ahí está la exhortación. Ahí está el juicio. Ahí está la condena. Mire, no se apartará de tu casa la espada. Por eso Absalón se levantó y mató a su propio hermano. Por eso a su propia hija de David, su propio hermano Amnón la violó. Por eso su hijo Absalón se levantó contra David en una ocasión y le quiso quitar el reino. Toda la desgracia que pasó en la casa de David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Todo esto es reprensión, hermanos. Juicio, condenación. Así ha dicho Yahvé: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. La palabra prójimo viene de la palabra próximo, de la misma raíz. De lo que Dios le estaba diciendo a David: de los que viven junto a ti, de los que son parte de ti, de los que están junto a ti, ellos mismos tomarán tus mujeres. Fíjese. ¿Y quién era el próximo de David o el prójimo de David? Sus hijos. Cuando Absalón quiere derrocar a David arrebatándole el reino, lo primero que hace es que agarra y se acuesta con las mujeres de su padre. Ahí se cumple la palabra. Avergonzando a David, envileciendo a David. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Mire, esta es la sentencia. Ahí está la reprensión. Versículo 12. Tiene que venir una esperanza para David. Amén. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno. Santo Dios, ¿en qué lío se metió David? Hermano, piénsale 2 veces fallar a Dios. Varón, mujer, piénsale 2, 3 veces antes de cometer una tontería. Porque lo que tú hagas en secreto, si no te arrepientes, si no reconoces, Dios lo va a sacar a la luz. No se la pasó a David, y era el que más le adoraba, era el que más le cantaba, era el que le compuso muchas alabanzas que ahora se llaman salmos, era el que inventó muchos instrumentos para adorarle, era el que no le importaba, hermanos, remolinear y brincar en la presencia de Dios, alabarlo con todas sus fuerzas. No le importaba que lo criticaran, no le daba vergüenza alabar a Dios con brinco y remolineando. Y no se la perdonó. Amén. Versículo 13. Entonces David dijo a Natán, mire, eso era lo que Dios quería, que David reconociera: pequé contra Yahvé, pequé. Y Natán dijo a David también: Yahvé ahí viene la consolación, ahí viene el principio de consolación. También Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. Wow, ahí haber dicho David. El hombre merecía morir porque le quitó la corderita, era digno de muerte. Bendito sea Dios que no me mataste.
Y Dios tuvo que permitir que viniera uno de afuera, hermanos, porque el hombre estaba cerrado. Siempre lo he dicho, el pecado embrutece la mente de los hombres. El creyente que peca y no se arrepiente, el pecado lo embrutece, hermanos. Lo embrutece. Y cuando llega ese grado donde el pecado embrutece al creyente, Dios va a tener que tratar con él de afuera. De afuera. Va a tener que usar a alguien que venga, así como Natán, y que le hable. Y muchas veces, hermano, fíjese que a veces le hacemos más caso a alguien que venga de afuera, que aun cuando la propia familia nos quiere hablar, nos quiere hacer entender, no le hacemos caso. O cuando los hijos andan mal, ¿ustedes creen que le hacen caso a los padres? Aunque les hable con la Biblia, no le hacen caso. Pero si viene de otro de afuera usado por Dios y le dice, es que tú andas así, 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 muchas veces se quebrantan. Y Dios permite eso o trabaja así para llamar la atención de aquel hombre que falló y que está cerrado y que no quiere arrepentirse. Aquí, hermanos, entonces yo termino.